a ver ahora las relaciones entre el Vaticano, el Estado italiano y el régimen fascista. Las relaciones del Vaticano con el Estado italiano, que se constituye al unificarse Italia en 1870, son absolutamente conflictivas. Por dos razones. La primera razón es porque la unidad italiana pasaba necesariamente por quitarle a la Iglesia los estados temporales o pontificios, que eran un territorio eclesiástico y que ahora pasan a ser parte de Italia. El Vaticano se negó, los papas Pío IX se negaron a aceptar rotundamente esto, no reconocieron al Estado italiano, se encerraron en el Vaticano considerándose presos y reclamando que le devolvieran sus estados. La segunda razón fue la política del Estado italiano. Es un Estado liberal o más o menos liberal que aplicó reformas liberales en la educación, libertad de prensa y todas las otras libertades, cosa que la Iglesia tampoco estaba dispuesta a tolerar. La actitud del Papa Pío IX, como vimos hace poco, era condena total del liberalismo, pecado mortal votar por los liberales e incluso pecado mortal participar en las elecciones y en la democracia. Esa política empezó a fracasar y el Vaticano se dio cuenta. Ya la encíclica de Rerum Novarum del Papa León XIII mostraba el interés del Vaticano en cambiar esa política para permitir sindicatos católicos, llamándolo por supuesto a la colaboración de clases y todo lo demás. Pero luego empezó a pensarse un poco más adelante en la participación ya más directa en la política. Se empezó a pensar hacia comienzos del siglo XX en lo que luego fue la democracia cristiana, cuyos promotores fueron Rómulo Morri y Luigi Sturzo. Y un poco más adelante, ya al terminar la primera Guerra Mundial, siendo Papa Benedicto XV, que había reemplazado a Pío X en 1914 y gobernó la Iglesia hasta 1922, se trató de organizar ya un partido político católico. Ese partido político lo organizó el sacerdote Luigi Sturzo, se llamó Partito Popolare Italiano y desarrolló la política que el Vaticano quería. Pero estamos en 1919, ha terminado la Primera Guerra, ha triunfado el comunismo en Rusia, en los países europeos y concretamente en Italia crece en los movimientos revolucionarios, socialistas y comunistas, y empieza a aparecer el fascismo, que va a ser presentado por Mussolini, su líder, como un muro de contención contra el crecimiento de las izquierdas. Y entonces el papado empieza a darse cuenta de que el Partito Popolare no es suficiente, porque este es un partido que mantiene una política más o menos progresista y que se ha ido separando un poco del Vaticano. El Vaticano empieza a pensar entonces que la salida está en el fascismo, que es el que puede contener el avance socialista y el avance comunista. Y en 1922 ocurren dos hechos importantes. Uno es que Mussolini, con la payasesca marcha sobre Roma, logra conquistar el poder. Y el otro es que muere el Papa Benedicto XV, que es un papa más o menos tolerante, indeciso, y lo reemplaza un cardenal, Achille Ratti, que se hace llamar Pío XI y que es claro simpatizante de Mussolini y del fascismo. Y allí entonces empieza el Vaticano a hacer una política distinta. La política del Vaticano es acercarse al fascismo italiano, llegar a acuerdos con el fascismo italiano y empezar a sacudirse el Partido Popular. Y eso se va a manifestar en declaraciones del cardenal Pietri, que es el secretario de Estado del Vaticano, favorables a Mussolini. En 1923 se le prohíbe al clero católico participar en ese partido popular y finalmente presionan a Sturzo, que se ve obligado a renunciar en 1923. Año en que, por qué casualidad, Mussolini aprueba 1.500 millones de liras para salvar un banco quebrado, el Banco de Roma, donde el Vaticano tenía su fondo. El Vaticano empieza entonces ya a acercarse a Mussolini, a colaborar con Mussolini, a silenciar los crímenes del fascismo. El caso de Giacomo Matteotti, asesinado en 1924, es típico. El Vaticano guarda silencio. También ocurre el asesinato de un sacerdote, el padre Minzoni. El Vaticano guarda silencio, porque el Vaticano lo que está pensando es reemplazar al Partido Popular por una alianza con el fascismo. El Partido Popular termina prácticamente fracasando, se disuelve y el Vaticano lo hace reemplazar por una acción católica absolutamente inocua que dice que no es política y que de hecho lo que es cómplice del fascismo. Y el Vaticano está pensando en grande. El Vaticano lo que está pensando es llegar a un acuerdo con el fascismo para resolver el problema de su espacio temporal perdido con la República y de buscar un concordato, que se apruebe un concordato con el fascismo. Eso se va a empezar a promover desde 1926.
Hay declaraciones de Gasparri, hay declaraciones de Merry del Val, antiguo secretario de Estado, muy favorables a Mussolini. El Papa Pío XI declara en un momento allí que Mussolini es el hombre enviado por la providencia, y finalmente lo que se va creando entonces son las condiciones para desarrollar una discusión que va a durar 3 años acerca de la situación temporal del papado y acerca del concordato. En 1929, en febrero, se aprueba finalmente el concordato, que lo firman el cardenal Gasparri por el Papa y Mussolini por el rey de Italia, Vittorio Emanuele III. Ese acuerdo, que se llama Tratado de Letrán, abarca 3 cosas. La primera de ellas es una enorme compensación en dinero que recibe el Vaticano por haber perdido sus estados. El Estado le paga, pues. Un segundo elemento es la creación del Estado Vaticano. Se crea el Estado Vaticano, y ese Estado Vaticano significa que la Iglesia tiene soberanía absoluta sobre ese territorio, y entonces el Estado Vaticano es una creación del fascismo italiano, de Mussolini, en colaboración con el Papa Pío XI. Y lo tercero es que se firma finalmente un concordato que le va a permitir a la Iglesia Católica recuperar la mayor parte del terreno perdido en 1870. Rápidamente, los elementos fundamentales de estos concordatos son los siguientes. Se termina la separación entre la Iglesia y el Estado. El catolicismo es declarado religión de Estado y única religión. La educación religiosa se declara obligatoria. Los maestros y los libros de enseñanza tienen que ser aprobados por la Iglesia. El matrimonio religioso se hace obligatorio y se prohíbe el divorcio. Hay subsidio estatal para la Iglesia y para las órdenes religiosas. Se prohíben los libros y películas contra la Iglesia y se convierte en delito cualquier crítica contra la Iglesia. Es decir, prácticamente encontramos aquí un auténtico regreso a la Edad Media, producto de esta colaboración entre el fascismo y la Iglesia Católica. A partir de entonces, el Vaticano y el fascismo marchan prácticamente unidos. Tienen problemas, sí, porque son 2 totalitarismos que tratan de controlar plenamente la juventud, pero hay algo que los une por encima de eso, que es el odio al comunismo, y eso los mantiene unidos. En las escuelas italianas se solía recitar una cosa como esta: dando gracias a Dios y al Duce. Duce, te agradezco por ayudarme a crecer sano y fuerte. Dios, protege al Duce en bien de la Italia fascista. Y el cardenal Gasparri decía en 1932 que Mussolini hacía marchar a Italia de acuerdo con las leyes morales de Dios. En 1935 se produce un hecho muy importante. El fascismo